Bueno, que tengan hoy buenas noches. Nuevamente comenzamos estas charlitas con María, acompañada por ella. eh, y bueno, esta nueva etapa de este ciclo, bueno, de taller del Rincón de María, vamos a tratar humildemente de traer aquí algunas, ya sea encíclicas, cartas apostólicas, de los papas que hablan, que han hablado y que nos han dejado enseñanzas sobre la Santísima Virgen María. Y bueno, yo no les prometo, eh, digamos, algo muy elaborado sobre esto. Humildemente yo las leo y las trato de buscar también una enseñanza, y bueno, y para que también ustedes puedan crecer en este amor a Dios, porque si María es lo que es gracias a Dios que la creó y la constituyó su madre, ¿no? Y Madre nuestra por la gracia. Y hoy vamos a empezar nuestra charlita, como siempre, con una oración en este día que celebramos, que la Iglesia celebra la Santísima Trinidad. Y es una consagración escrita por una hermana mía de comunidad. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Santa Trinidad, que sos un solo Dios, plenitud de bondad y perdón, perfección absoluta, bien increado. Mi alma y sus potencias, mi cuerpo con sus dones, todo mi ser a ti te he consagrado. En unión con María yo te amo, en unión con María yo te adoro, en unión con María yo te imploro, dulcísimo Señor, otórganos la paz, rogámoste, Señor, dirige nuestra mente y nuestro corazón, pues queremos servirte dignamente, Señor. Quita de mí todo impedimento, toma mis labios y abra por ellos, que tu consejo habite en mí, que pueda seguir escuchando tu voz en el silencio, para servirte con docilidad, alegría y fidelidad todos los días. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, yo les traigo hoy esta carta apostólica del Papa Pablo VI. Y es una carta que él escribió, nos la dejó cuando un 13 de mayo de 1967, cuando él fue a visitar en peregrinación al santuario de Fátima, a celebrar los 50 años de la aparición mariana, ¿no? En ese lugar, de la aparición de la Virgen María. Y nos dejó esta exhortación que donde nos vuelve a explicar sobre un título que él mismo nos dio, y es como una doctrina de fe sobre María, Madre de la Iglesia. Ese título Pablo VI nos lo dio a raíz de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, cuando él aprobó esta Constitución de los padres conciliares, y nos dejó este título, esta doctrina, para
como María, Madre de la Iglesia. Y esta exhortación se llama Signum Magnum. Sabemos que en todos los documentos de la Iglesia comienzan y tienen su título en latín, y es porque comienzan con las primeras palabras del escrito. Y lo primero que pone el Papa es señal grande, dice, ¿no? Señal grande, que significa, o sea, signum magnum significa señal grande. Y porque comienza así, recordando la visión que San Juan vio en el cielo de una mujer vestida de sol, que la Sagrada Liturgia, no sin razón, nos dice el Papa, interpreta como refiriéndose a la Beatísima Virgen María, Madre de todos los hombres, por la gracia de Cristo Redentor. Bueno, voy a comentar un poquito sobre lo que de este título de María, Madre de la Iglesia, sobre lo que sucedió, ¿no? en esa aprobación de la Constitución Lumen Gentium. Dice, como sabemos, el capítulo 8, ¿se acuerdan que yo también lo había, en uno de los talleres de los documentos de la Iglesia de que se refieren a María, yo había traído lo de Concilio Vaticano II, que en esa Constitución, el capítulo 8 está dedicado todo a la Virgen María. Entonces nos dice así, dice, consagrado la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Eso es lo que se refiere ese capítulo 8 del Concilio Vaticano II. La ubicación de este capítulo en el principal documento dogmático del Vaticano II sobre el misterio de la Iglesia se justifica después de exponer el lugar de la Virgen María en el misterio de Cristo y demostrar la relación entre la Virgen y la Iglesia. Leemos en la Lumen Gentium 54 esto. Por eso, el Sagrado Concilio, al exponer la doctrina sobre la Iglesia, en la que el Divino Redentor obra la salvación, se propone explicar cuidadosamente tanto la función de la Santísima Virgen en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, cuanto los deberes de los hombres redimidos para con la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres, especialmente de los fieles, sin tener la intención, dice, de proponer una doctrina completa sobre María, ni resolver las cuestiones que aún no ha dilucidado plenamente la investigación de los teólogos. Así pues, siguen conservando sus derechos las opiniones que en las escuelas católicas se proponen libremente acerca de aquella que, después de Cristo, ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto y a la vez el más próximo a nosotros. Sí, como siempre, como un santo decía de María, todavía no se sabe todo, ¿verdad? Todavía falta mucho conocer, y acá el concilio deja bien claro, ¿no? que queda abierto, ¿no? Este conocimiento de María a través del estudio, ¿no? que hacen los teólogos. Mostrando el lugar de María en el misterio de Cristo y su relación con la Iglesia, el concilio buscaba la conciliación entre dos posturas mariológicas. O sea, había como dos posturas en el concilio sobre la Santísima Virgen y esta relación con la Iglesia. Y dice así, la postura cristotípica, que considera la mariología como el desarrollo coherente de la cristología,
y la eclesiotípica, que busca el singular lugar de María en la historia de la salvación, indagando en el misterio de la Iglesia. Ahora bien, al confirmar y promulgar la Constitución Lumen Gentium, Pablo VI sorprendió, yendo más allá de lo que el mismo concilio había afirmado sobre la Virgen María. En la clausura de la tercera sesión del concilio, realizó una verdadera declaración de fe mariológica de inmediatas consecuencias para la comprensión del misterio de la Iglesia, tal como había sido formulado en la recién aprobada Constitución Lumen Gentium. El discurso pronunciado el 21 de noviembre, fiesta de la presentación de la Virgen María en el templo, contiene primero la acción de gracias del Papa a cuantos han hecho posible contemplar los trabajos de la tercera sesión, completar los trabajos de la tercera sesión conciliar. Sitúa después la contribución de la nueva constitución dogmática en continuidad con el magisterio eclorio Sí, porque nos habla de que y eso que muchas veces se ha criticado o se ha puesto en duda de que el concilio hizo todo nuevo, en realidad no, sino que ya es una continuidad de los otros concilios, de toda la tradición de la Iglesia desde siempre. Por eso así lo explica bien el Papa, ¿no? Bueno, formulando este deseo, se detenía entonces el Papa en elevar sentimientos de agradecimiento sincero y filial a la Virgen Santa, a aquella que queremos considerar protectora de este concilio, testigo de nuestros trabajos, nuestra amabilísima consejera, pues a ella, como a celeste patrona, justamente con San José, fueron confiados por el Papa Juan XXIII desde el comienzo los trabajos de nuestras sesiones ecuménicas. Sí, el Papa Juan XXIII, que fue el iniciador del concilio, encomendó a María toda esta tarea de la Iglesia. Y después de justificar la oportunidad del momento, Pablo VI realizaba la siguiente declaración solemne. Así pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, nos proclamamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre Amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título, ¿no? Entonces, Pablo VI, San Pablo VI, y que ahora es San Pablo, porque fue Pablo VI, que fue canonizado, ¿no? Como por el Papa Francisco, él nos trae esta declaración, ¿no? María como madre de la Iglesia. Entonces se pregunta, dice, ¿cómo entender el título de madre de la Iglesia? La fórmula solemne empleada por el Papa en continuidad con la aprobación y promulgación de la Constitución dogmática sobre la Iglesia nos invitan por lo pronto a pensar que no estamos ante un simple título de tipo devocional. Tampoco parece acertado entender el título como una afirmación sinónima de la que encontramos en la Lumen Gentium 53, donde se afirma de María que es madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciera en la Iglesia los fieles.
y a quien la Iglesia Católica, enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como a Madre Amantísima. No parece proporcionada a la declaración solemne de Pablo VI si solo hubiera querido repetir lo que el concilio acababa de afirmar. El Concilio Vaticano II había afirmado la maternidad espiritual de María sobre los fieles. Y sí, le voy a leer esta parte del concilio, del capítulo 8, donde se habla de María, donde habla sobre esta maternidad espiritual. Eso es lo que el concilio nos había enseñado sobre María, ¿no? Y su maternidad. Dice, la Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, junto con la encarnación del Verbo, por designio de la divina providencia, fue en la tierra el alma mater del divino Redentor, y en forma singular, generosa colaboradora, más que todas las criaturas, y humilde servidora del Señor. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma totalmente singular a la obra del Salvador, con la obediencia de la fe, la esperanza y una encendida caridad, a fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo es nuestra madre en el orden de la gracia. Así se entiende la maternidad divina de María. Es la gracia que nos comunica por los méritos de la redención de su Hijo Jesús. Y entonces, para explicar y para avanzar un poquito más sobre este título que San Pablo VI nos dejó, escribe esta carta apostólica, no es una encíclica, es una carta apostólica, ese día en que va a Fátima, ¿no? Justamente el 13 de mayo de 1967, es el día que la escribe. Y bueno, y en esta exhortación apostólica, él nos habla de cómo, ya que María es nuestra Madre en orden de la gracia, es la Madre de la Iglesia, cómo debemos responder nosotros a ella, cómo debemos ser sus hijos fieles. Y a eso se refiere esta carta apostólica, sobre el culto que le debemos dar a María como hijos de ella, hijos de la Iglesia, y cómo debemos imitarla. Y a mí me gustó mucho cuando me puse a leer esta carta apostólica, porque tiene que ver mucho con esto que nosotros nos habíamos preparado para la consagración, ¿no? Si nosotros nos consagramos a la Virgen, es para también, especialmente para imitarla, para que nuestra vida sea santificada a través de imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Bueno, y así por eso Papa nos regala esta carta apostólica. Bueno, entonces él dice así, que está, también nos recuerda él en esta carta, como que en aquel momento en Éfeso, recuerda él cuando fue nombrada, ¿no? El dogma de la Madre de Dios, la Theotokos, y él recuerda la alegría, ¿no? del pueblo de Dios cuando en el concilio ecuménico en Éfeso, en el año 431,
se proclama María Theotokos. Recordemos que todo el pueblo estaba esperando a la salida de los padres conciliares para festejar y salir con antorchas y cantos de alabanza a la Virgen, ¿no? Ese día. Bueno, también él recuerda esto y que cree, o sea, él piensa que esto que él ha proclamado, ¿no?, en el concilio de María Madre de la Iglesia, que deberíamos tener también nosotros esa misma alegría, ¿no?, de este título que él mismo nos ha dado, Madre de la Iglesia. Dice, nos deseamos una vez más llamar la atención a todos los hijos de la Iglesia sobre el inseparable lazo existente entre la maternidad espiritual de María, tan ampliamente ilustrado en la Constitución Lumen Gentium, y los deberes de los hombres redimidos hacia ella como madre de la Iglesia, ¿no? Ese es lo que le comentaba. El deber que tenemos como hijos de la Iglesia, hijos de María, ¿no?, hacia nuestra madre. Dice también, más tampoco, por el contrario, ha de temerse que el incremento del culto, tanto litúrgico como privado, a ella tributado, pueda oscurecer o disminuir el culto de adoración que se tributa al Verbo encarnado, así como al Padre y al Espíritu Santo, ¿no? O sea, es algo que también San Luis nos decía en su libro, ¿no?, de que María nunca oscurece, no puede nunca oscurecer ni apartarnos del verdadero culto de adoración que le debemos a Dios, a Dios. A ella le debemos una veneración, es un culto especial, pero no por eso debemos dejar de hacerlo, ¿no? Y que nunca nos va a apartar de Dios, ella nunca nos va a apartar de Dios. Eso lo habíamos visto muy bien en otras charlas que yo les había dado. Bueno, entonces ahí él empieza, como en su primera parte, estas dos consecuencias que derivan de este título de Madre de la Iglesia, ¿no? El culto que se le debe a María, dice Madre de la Iglesia. Esta es la primera verdad. María es de la Iglesia, no solo porque es Madre de Jesucristo y su intimísima compañera, sino también porque brilla como modelo de virtudes ante toda la comunidad de elegidos. Porque así como toda madre humana no puede limitar su visión a la generación de un nuevo hombre, sino que debe extenderla a las funciones de la alimentación y de la educación de la prole. Ahora María desde el cielo continúa cumpliendo su maternal función de cooperadora en el nacimiento y en el desarrollo de la vida divina en cada una de las almas de los hombres redimidos. Más, dice, ¿de qué modo coopera María al incremento de los miembros del cuerpo místico en la vida de la gracia? Bueno, ante todo mediante su incesante plegaria, inspirada por una ardentísima caridad. Contemplándonos en Dios y viendo bien sus necesidades, en comunión con Jesucristo, que está siempre vivo para interceder por nosotros, se hace para ellos su abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Estos títulos lo encontramos también en la Constitución, en este capítulo 8 del concilio, ¿no? Los títulos que le damos a la Virgen. De esta, dice, su ininterrumpida intercesión junto al Hijo por el pueblo de Dios, la Iglesia ha estado persuadida ya desde los primeros siglos, como lo atestigua esta antiquísima antífona, que con alguna ligera diferencia forma parte de la plegaria litúrgica tanto de Oriente como de Occidente. Y bueno, y les voy a leer
esta oración que la conocemos todos, ¿no? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, mas líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. No se piense que la maternal intervención de María sea en perjuicio de la eficacia predominante e insustituible de Cristo, Salvador nuestro. Por el contrario, ella saca de la mediación de Cristo su propia fuerza y es una prueba luminosa de la misma, ¿no? Nos aclara bien el Papa Pablo VI, que todo lo que, esa gracia que le pedimos, esa intercesión que le pedimos a María y que ella acoge en su corazón, saca toda su fuerza y deriva todo de la salvación de Jesucristo. Ella ejerce otro influjo en los hombres redimidos, nos dice, el del ejemplo. Dice, las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Esa frase tan conocida, ¿no? Así la dulzura y el encanto que emanan de las excelsas virtudes de la Inmaculada Madre de Dios atraen en forma irresistible a las almas hacia la imitación del divino modelo Jesucristo, cuya más fiel imagen ha sido ella misma. La eminente santidad de María fue también el fruto de la continua y generosa correspondencia de su libre voluntad a las internas mociones del Espíritu Santo. Por lo tanto, afirmarse que toda la vida de la humilde esclava del Señor, desde el momento de ser saludada por el ángel hasta su asunción en alma y cuerpo a la gloria celestial, fue una vida de amoroso servicio. Lleno de admiración, ¿no? Contemplamos a María firmes en la fe, pronta a la obediencia, sencilla en la humildad, insultante en ensalzar al Señor, ardiente en la caridad, fuerte y constante en cumplir su misión hasta el holocausto de sí misma, en plena comunión de sentimientos con su Hijo, que sobre la cruz se inmola para dar a los hombres una nueva vida. Son las virtudes de la Virgen María que el Papa nos pide imitar, y bueno, que nosotros también por consagración a ella tenemos que poner en práctica. Ahora bien, dice, ante tanto esplendor de virtudes, el primer deber de cuantos en la Madre de Dios reconocen el modelo de la Iglesia es el de unirse a ella, en dar gracias al Altísimo por haber obrado en María cosas grandes para beneficio de toda humanidad. Mas esto no basta, debe también de todos los fieles, deber también de todos los fieles es tributar a la fidelísima esclava del Señor un culto de alabanza, de gratitud y de amor. Porque conforme a la sabia y dulce disposición divina, su libre consentimiento y su generosa cooperación a los planes de Dios han tenido y tienen todavía una gran influencia en el cumplimiento de la humana salvación. Razón por la cual todo cristiano debe hacer suya la invocación de San Anselmo. Oh gloriosa Señora, haz que por mediación tuya merezcamos ascender a Jesús, tu Hijo, que por medio de ti se dignó descender hacia nosotros. Un culto, el culto a María de alabanza, nos dice el culto de alabanza, se me perdió lo que hice acá.
de gratitud y de amor. Ese es el culto que debemos dar a María, ¿no? Nosotros siempre la estamos alabando y bendiciendo por todo lo que ella nos brindó a través de su sí, ¿no? De decirle sí al Señor. Voy a tomar un poquito de agua porque todavía no me he mejorado mucho de mi voz. Bueno, el contexto de esta exhortación, en esta peregrinación que va a Fátima, donde él va a pedir el don de la paz a la Virgen, ¿no? Ese día en Fátima. Dice, el documento, como ya lo había comenzado a hablar, comienza recordando con emoción el cerrar la sesión del Concilio Vaticano, cuando en esa constitución se la llama Madre Espiritual de la Iglesia, y a mí me llamó mucho la atención porque el concilio dice de todos los fieles y de los santos pastores. También de los santos pastores. Consciente, dice, encontrarse en Fátima, donde la Virgen es venerada por multitud de fieles por su corazón materno y compasivo, Pablo VI formula el propósito de este nuevo documento. Deseamos volver a llamar una vez más la atención de todos los hijos de la Iglesia sobre el inseparable vínculo existente entre la maternidad espiritual de María y los deberes de los hombres redimidos para con ella, en cuanto madre de la Iglesia. La exhortación, pues, desea ampliar la explicación de este título, como yo les había ya dicho, en esta exhortación, en esta carta apostólica, quiere volver a profundizar este título de madre de la Iglesia y cómo nosotros debemos responder, ¿no?, a esto, como decíamos recién, a través de un culto y también de la imitación de las virtudes. Por eso dice el Papa, se centrará en 2 puntos, el culto y la imitación de María. Entiende Pablo VI que la profundización de estas 2 dimensiones de la maternidad de María sobre la Iglesia no solo será de gran provecho para todos los fieles, sino que comportará la renovación de la vida cristiana. El primero de los puntos, o sea, el culto a María como Madre de la Iglesia, se apoya en una verdad fundamental. María es Madre de la Iglesia, no solo porque es Madre de Jesucristo y su íntima colaboradora en la nueva economía, sino también porque resplandece como modelo de virtud ante la comunidad entera de los elegidos. Que María sea Madre de Cristo y colaboradora estrechísima en la economía de la salvación significa, sigue el Papa, que ella continúa ahora desde el cielo, cumpliendo su función materna de cooperadora en el nacimiento y desarrollo de la vida divina en cada una de las almas de los hombres redimidos. Esta es para Pablo VI una consolatísima verità, que forma parte del misterio de la salvación humana. Y se pregunta, ¿no?, como ya lo habíamos dicho, ¿cómo María colabora para este aumento de los miembros del cuerpo místico en la vida de la gracia? Y el Papa dice de 2 maneras, ¿no? Mediante su oración incesante y mediante el ejemplo de su perfecta fidelidad a la gracia. María, en efecto, en cuanto Madre de la Iglesia, es cooperadora en la obra redentora de Cristo mediante el ejemplo luminoso de su perfecta
fidelidad a la Iglesia, a la gracia. La eminente santidad de María no fue solo un don singular de la liberalidad divina, sino que fue además el fruto de la continua y generosa correspondencia de su libre voluntad. Sí, porque recordemos que a la Virgen cuando se le aparece el ángel y le pregunta si quiere ser la madre de Dios, si ella en su libertad responde, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, lo recordamos, ¿no? Ella dice su sí, pero en libertad. A ella, como a todos nos pide Dios, ¿no? Que obremos en libertad, a responder a la gracia de Él. No nos obliga. Pues a María tampoco, a pesar de que ella estaba preparada desde antemano para su sí, pero ella lo dijo en total libertad. Las páginas evangélicas muestran ejemplos luminosos de las virtudes de María Santísima, que han sostenido la piedad de los fieles a lo largo de los siglos. Pablo VI, uniéndose a la contemplación admirada de las virtudes marianas, las proclama una vez más para que los fieles, acudiendo a ella, experimenten el beneficio de su ejemplo admirable y su intercesión poderosa. Pues, acordamos que este nos es como se dirigen los papas, ¿no? Para cuando nos hablan a nosotros, a la Iglesia. Pues, uniéndolos a los evangelistas, a los padres y a los doctores de la Iglesia, recordados por el Concilio Ecuménico en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, capítulo 8, llenos de admiración, contemplamos a María firme en la fe, pronta a la obediencia, simple en la humildad, exultante en el proclamar la grandeza del Señor, ardiente en la caridad, fuerte y constante en el cumplir su misión hasta el holocausto de sí mismo, en plena comunión de sentimientos con su Hijo que se inmolaba en la cruz. Eso ya lo leí porque lo leí directamente del documento, ¿no? Y este es como un resumen en lo que estoy ahora leyendo. Esas son las virtudes que el Papa, como digo yo, y como nos dice él, debemos imitar de María, ¿no? Después de proclamar la verdad de la colaboración de María en cuanto madre de la Iglesia en la obra redentora de Cristo, al estar asociada a él y ser modelo de virtud y fidelidad a la gracia, el Papa saca las consecuencias para los fieles, en el orden de la devoción y culto y de la imitación. Proclamar a María como madre de la Iglesia comporta para los fieles 3 deberes fundamentales. Primero, unirse a toda la Iglesia en la acción de gracias a Dios por haber realizado obras grandes en María para bien de toda la humanidad. Segundo, tributar a la Virgen un culto de alabanza, como ya lo hemos dicho, ¿no? Reconocimiento y amor. Y el tercero, imitar las virtudes de María como camino seguro para imitar en todo a su Hijo. Tal es el camino que la tradición ha custodiado y que Pablo VI vuelve a proponer. A Jesús por María. ¿Nos suena a Jesús por María? Pues sí. A Jesús imitando a María, a Jesús ayudado por la intercesión de María y por la gracia que nos trae ella de Jesús. Concluye el Papa la exhortación recordando que si bien la maternidad espiritual de María trasciende el tiempo y el espacio y pertenece a la historia universal de la Iglesia, el nuestro es un tiempo especialmente mariano. De ahí 2 exhortaciones finales. Recibir con responsabilidad el mensaje mariano que llama a la oración, a la penitencia y al temor de Dios.
y renovar la consagración personal al corazón inmaculado de María. Con la primera de las exhortaciones, Pablo VI asumía el mensaje de la Virgen de Fátima a los pastorcillos, ofreciéndonos además el modo adecuado de recibir las revelaciones particulares cuando éstas han sido aprobadas por la Iglesia. Estas revelaciones no se superponen a la palabra divina, escrita y transmitida, que permanece viva en la Iglesia, sino que está al servicio de ella, en cuanto ayudan a su acogida en un momento preciso de la historia. Un mensaje, además, de suma utilidad para hoy, llegar a los fieles de parte de aquella que es la Inmaculada, la Toda Santa, la cooperadora del Hijo en la obra de la restauración de la vida sobrenatural en las almas. Contemplando, en efecto, devotamente a María, toman de ella incentivo para la oración confiada, empuje para la práctica de la penitencia, estímulo para el temor santo de Dios. Y es justamente en esta elevación mariana que escuchan resonar con más fuerza las palabras con las que Jesucristo, anunciando la llegada del reino de los cielos, decía: haced penitencia y creed en el Evangelio. Y su severa amonestación: si no hacéis penitencia, pereceréis de igual manera. Lucas 13:5. Urgidos, pues, por el amor y por el propósito de aplacar a Dios por las ofensas realizadas a su santidad y a su justicia, y animados a la vez por la confianza de su infinita misericordia, debemos soportar los sufrimientos del espíritu y del cuerpo, de modo que expiemos nuestros pecados y los del prójimo, y así evitemos la doble pena de daño y de sentido, es decir, la pérdida de Dios, sumo bien, y el fuego eterno. Todo eso es lo que nos dice en esta exhortación. Dijo ese día, ¿no?, en Fátima, cuando él la dio a conocer, esta exhortación. Con la segunda invitación final, o sea, renovar la consagración a María, recordaba el Papa el 25º aniversario de la consagración de la Iglesia y del género humano a María, realizada por Pío XII el 31 de octubre de 1942 y renovada por el mismo Pablo VI el 21 de noviembre de 1964. La invitación del Papa a renovar personalmente esta consagración era presentada como un modo eficaz y concreto de unir las dos verdades profundizadas en la exhortación a propósito del título mariano Madre de la Iglesia. La colaboración de María en la obra redentora al estar asociada a su Hijo y ser modelo de virtud, y el deber de honrar a María con el culto, la devoción y la imitación. Y dice: y puesto que este año se recuerda también el 25 aniversario de la solemne consagración de la Iglesia y del género humano a María, Madre de Dios, y a su corazón inmaculado, exhortamos a todos los hijos de la Iglesia a renovar personalmente la propia consagración al corazón inmaculado de la Madre de la Iglesia, y a vivir este nobilísimo acto de culto con una vida cada vez más conforme a la voluntad divina, en un espíritu de filial servicio y de devota imitación de su celeste reina. La exhortación Signum Magnum constituye, en síntesis, una mayor profundización del título Madre de la Iglesia en dos direcciones: la cooperación de María en la obra de la redención y los deberes que se siguen para los fieles de invocar a la Virgen con tal título, con el título de Madre de la Iglesia.
Bueno, eso es, digamos, el resumen más o menos de esta exhortación. Es cortita, o sea que se puede buscar en internet y leerla toda. Por supuesto que no la puedo leer toda acá, no es muy larga, pero es todo lo que, más o menos en resumen, lo que yo les he hablado. Y bueno, el Papa ha escrito también, les recuerdo que él en 1968, o sea, un año después de esto, escribió el Credo del Pueblo de Dios, que también lo pueden encontrar también en internet, el Credo del Pueblo de Dios, es muy largo, es cortito, o sea, donde están nuestras verdades de fe. Y le voy a leer lo que en el punto de María, de Mariología, en este credo, él pone. Creemos que la bienaventurada María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro Jesucristo, y que ella, por su singular elección en la atención a los méritos de su Hijo, redimida de un modo más sublime, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original y que supera ampliamente en don de gracia eximia a todas las demás criaturas. Ligada por un vínculo estrecho e indisoluble al misterio de la encarnación y de la redención, la Beatísima Virgen María Inmaculada, terminando el curso de la vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste, y hecha semejante a su Hijo, que resucitó de los muertos, recibió anticipadamente la suerte de todos los justos. Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo, por el que contribuye para engendrar y aumentar la vida divina en cada una de las almas de los hombres redimidos. Esa es la misión de la Virgen María. Y bueno, acá hay una conclusión que dice así: ¿por qué concede Pablo VI el título de Madre de la Iglesia a la Virgen María? Podemos ahora responder en 3 momentos. En primer lugar, al advertir la orientación fundamental de su pontificado, descubrimos lo que ya se ha afirmado. No estamos ante un simple título devocional, sino una verdadera declaración doctrinal. El título ilumina, sí, el lugar de María en la historia de la salvación, su inserción en el misterio de Cristo y su relación con la Iglesia. Pero nos ofrece además, en relación circular, una clave fundamental para comprender el misterio mismo de la Iglesia. En segundo lugar, el título ayuda a comprender el alcance de la maternidad espiritual de la Virgen María sobre los fieles, no solo en su relación personal con ella, sino además en cuanto miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Con este título, Pablo VI afirmaba que la acción materna de María se extiende al cuerpo místico en la Iglesia. La maternidad sobre cada cristiano individual es consecuencia de su maternidad sobre la comunión de la Iglesia en cuanto tal. Vivir como hijo de María implica siempre un mayor sentido de pertenencia eclesial, pues su maternidad sobre cada uno deriva de su solicitud sobre todos los que forman la comunión de la Iglesia. O sea, esa maternidad divina la vivimos en comunión, porque ella es madre del cuerpo místico de Cristo, de todos los fieles. Y nuestra devoción a María está insertada en la Iglesia, ¿no? En esa comunión de la Iglesia. Se ha advertido con razón, dice que la definición de Pablo VI no cerraba
no cerraba la reflexión teológica sobre su lugar en el misterio de Cristo y su relación a la Iglesia. Así lo recordaba el padre Aldama. El Papa intentó superar las diferencias con una fórmula que envolviese al mismo tiempo la afirmación de que María pertenecía a la Iglesia y era uno de sus miembros, aunque singular y eminentísimo, postura eclesiotípica, y la afirmación de que María era además madre de la Iglesia, postura cristotípica. O sea, la Virgen María es un miembro más de la Iglesia, y a la vez es madre de la Iglesia. Eso es lo que nos quiere enseñar Pablo VI. Por eso dice, no hizo otra cosa sino sugerir una solución, señalar un camino. En tercero y último lugar, el título ha acompañado al Papa Pablo VI en el cumplimiento de su ministerio petrino. Su alcance se descubre no solo en el valor doctrinal del mismo, sino en sus implicaciones para el culto y piedad de los fieles. Al inicio de su pontificado, en el mensaje dirigido al mundo entero, Pablo VI confiaba a su ministerio la protección amorosa de la Virgen María. Con estas palabras, en el momento de iniciar nuestro grave ministerio, estamos sostenidos por las palabras reconfortantes de Jesús, que prometió a Pedro y a sus sucesores permanecer siempre junto a la Iglesia, hasta la consumación de los siglos. Estamos sostenidos por la protección maternal de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a la que confiamos desde su inicio nuestro pontificado. Estamos sostenidos también por la ayuda y la oración de los apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos. La providencia ha querido que el mismo año que la Iglesia ha celebrado por mandato del Papa Francisco la memoria litúrgica de la Virgen María, Madre de la Iglesia, el beato Pablo VI fuera canonizado. San Pablo VI nos enseña así, con su magisterio y testimonio de vida, que vivir en la Iglesia bajo la protección maternal de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, es el camino seguro de santificación. Bueno, y aquí terminamos esta hermosa exhortación apostólica, un resumen, y yo, como digo, pueden ustedes buscarla y profundizar leyéndola. Bueno, terminamos aquí y nuestro próximo encuentro va a ser no este próximo domingo, sino el siguiente, y que vamos a ver otro documento importante, muy importante, que nos ha dejado la Iglesia sobre el culto a María. Bueno, vamos a despedirnos con un Ave María, agradeciendo a Dios por darnos a María como madre y al Papa Pablo VI por darnos a María como madre de la Iglesia, proclamarla como María, madre de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Isabel. Nos vemos en el próximo taller. Gracias. Bueno, espero que haya estado lindo este taller. Muy lindo como siempre, Isabel. Nos vemos. Bueno, hasta luego.